Doctores, buenas noches. Doctores, buenas noches. ¿Ya están en sala? Enseguida comenzamos con la clase, por favor, doctores. Doctor Sosa, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, Usted me avisa y estamos listos. Doctor Sosa, ¿podemos? Hola, buenas noches. Buenas noches, Estimado doctor. organizador, ¿qué tal? ¿Estamos todos listos? ¿Ya podemos empezar o cómo va a ser Sí, la doctor, hermenéutica? se lo agradezco. Muy buenas noches a todos, un placer saludarlos, un placer saludar al doctor Eric Sosa. Igual atentos a que empiece la clase. Doctor Uscamaita, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto escucharlo, Néstor. Estamos esperando ansiosos al doctor Sosa. Doctor Sosa, puede continuar con la clase, doctor. Muy bien. Hola, ¿me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. Estimado organizador, mi estimado colega Néstor, al doctor Gonzalo Escamaita también, que lo veo también conectado. A todos los estimados amigos y colegas, así también estudiantes que se han conectado a esta sala virtual, tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un gusto y un gran placer poder compartir unos momentos en este ámbito y en este campo académico para poder tocar una temática tan importante y tan interesante que el día de hoy nos han asignado, que es el recurso de apelación incidental. Bueno, en realidad, para mí es un grato placer. Vamos a tratar de hacer un análisis práctico, un análisis crítico también de la ley 1173 en relación al recurso de apelación incidental. Quisiera que me puedan confirmar si se puede visualizar la pantalla de compartir. Quiero compartir algunas diapositivas para que sea un poco más didáctica la clase. A ver, permítame un segundito. A ver. Mi estimado Néstor, ¿se está compartiendo la diapositiva? No, nada, doctor, todavía. Ya, permítame un segundo. Hace rato sí estaba ya. Ya. A ver, vamos a estos temas de la tecnología. Una ventana, a ver, una
Ya. Al principio se veía la diapositiva, doctor. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, si me avisan, por favor, si en algún momento nos perdemos en cuanto a las diapositivas, para poder hacer el seguimiento de la temática. Bueno, una vez más, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es el abogado Eric Sosa Rocha, soy abogado que está en el ejercicio profesional, tengo años de experiencia y en realidad yo creo que eso es lo más importante en la praxis procesal para el ejercicio de nuestra digna profesión del derecho. El día de hoy nos han asignado para este curso virtual la temática del recurso de apelación incidental. Considero que es una temática muy amplia, por supuesto que tiene varias, incluso modificaciones, temáticas, empezando desde las causales de los recursos de apelación incidental. Es bastante amplio, pero vamos a tratar de sintetizar en el tiempo que nos han asignado para que podamos proceder a dar una explicación y un análisis más que todo práctico, más que teórico, práctico y crítico, digamos, de lo que respecta a las apelaciones incidentales. En consecuencia, vamos a empezar contextualizando y realizando una breve introducción a lo que respecta al derecho de recurrir, al derecho de impugnación. Debemos partir necesariamente primero de un análisis constitucional, de un análisis dogmático también, partiendo de la idea de la teoría del derecho procesal. Ahorita en este momento está mal la diapositiva, pero bueno, les pido dispensas por la premura de la temática. Pero la teoría del derecho procesal, tenemos que partir de la dogmática en relación a esa relación, valga la redundancia, de la acción penal, la jurisdicción y el proceso penal, que descansa en todo su contenido para la administración de justicia, para el ejercicio del jus puniendi, en el debido proceso. Y en ese contexto tenemos necesariamente que hacer un análisis pormenorizado del debido proceso dentro de sus tres acepciones que actualmente se tienen, como derecho, como principio y como garantía. Ya la jurisprudencia nos ha establecido, ha analizado, ya ha determinado las características y las vertientes en las que se entiende entendido este debido proceso. Porque si no partimos de un debido proceso, bueno, pues no estamos en un estado de derecho, en el modelo constitucional actual en el que nos vemos imbuidos para la administración de justicia. Al respecto, es bueno hacer hincapié que este debido proceso ha sentado sus bases en el modelo constitucional actual a partir de la concepción, y no solamente desde el 2009, sino bastante tiempo atrás ya, de tenerlo como una garantía constitucional y también basado en los valores ético-morales del modelo constitucional. Y cuando hablamos del debido proceso, tenemos prácticamente, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, 17 vertientes, mis estimados, en los cuales descansa este debido proceso. Tal es así que vamos a considerar que el debido proceso, entre sus elementos, se configuran en el debido proceso el derecho a la defensa, por ejemplo, que es el más fundamental y el más sustancial, a efectos de poder garantizar ese derecho que tiene todo encausado, toda persona sometida al jus puniendi del Estado, el derecho al juez natural, para que sea juzgado a través de una autoridad plenamente establecida con anterioridad al hecho, la garantía de presunción de inocencia, que es otro elemento del debido proceso, esto como una garantía de establecer que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de un procedimiento, de un proceso que establezca a través de una verdad jurídica averiguada, vale decir, de una sentencia ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, y que establezca la responsabilidad o la absolución de esta persona. Por eso es que la garantía de la presunción de inocencia también es uno de los elementos que van a basar y sustentar este debido proceso. Además de ello, tenemos el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete. Nuestro Estado, a través del modelo constitucional actual, es plurinacional y por ende, obviamente, tenemos distintos tipos de lenguas utilizadas dentro de nuestro territorio nacional. En consecuencia, para
ejercer ese debido proceso para poder estar a derecho, debemos contar necesariamente, si no es el dialecto, en el idioma castellano o español, un traductor o un intérprete cuando aquella persona no tenga la posibilidad de poderse comunicar, por ejemplo, de las personas sordomudas. También tenemos en otra esfera de este debido proceso, el derecho a un proceso público. La publicidad es una base, como ustedes conocen, de todo procedimiento, de todo proceso, con las excepciones que la misma norma establece cuando se tratan, por ejemplo, de derechos a la dignidad, a la imagen, menores de edad o personas vulnerables como las mujeres, de acuerdo a la ley 348, ¿no? Hay reservas también, hay las salvedades, pero por su naturaleza jurídica, el debido proceso descansa también en un proceso público. Tenemos también el derecho a la conclusión del proceso de un plazo razonable. De acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Penal, tenemos que actualmente un proceso teóricamente tendría que estar concluido en 3 años. Sin embargo, la realidad es otra. Hay procesos y en la praxis procesal podemos ver de que hay distintos tipos de procesos que duran mucho más tiempo que ello. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional ha ingresado a analizar también este debido proceso en el sentido de la administración de justicia pronta, oportuna y eficaz y ha establecido la teoría del no plazo, cuando existen mecanismos que han obstaculizado la averiguación de la verdad y la mora procesal atribuible a los sujetos procesales, en este caso podría ser al imputado, para no aplicar la extinción de la acción penal. Y hay distintas formas de extinción de la persecución penal pública o particular. En consecuencia, esto también descansa en un debido proceso en cuanto a la vinculación al plazo razonable. El derecho a recusir, que es el que nos interesa, este es un derecho también que está dentro de lo que es el debido proceso, porque toda persona tiene el derecho a la segunda instancia o el derecho a poder cuestionar el fallo de la autoridad jurisdiccional, sea cual fuera esta, un juez cautelar, un tribunal de sentencia, e incluso una sala penal en un recurso de apelación restringida se cuestiona y se tiene el derecho de recurrir, porque obviamente el modelo constitucional y el modelo de administración de justicia también descansa dentro de ese derecho, que va a ser la temática que vamos a ingresar a analizar. El derecho a la legalidad de la prueba, por supuesto, también que es parte del debido proceso, imbuido e involucrado a que los elementos de convicción, las pruebas o elementos de prueba a ser utilizados en la administración de justicia sean legalmente obtenidos, que sean a través de medios que prevé la ley, que no sean obtenidos a través de vulneración de derechos o garantías constitucionales o que sean contrarios al mismo ordenamiento jurídico. Entonces, esta legalidad de la prueba también sustenta nuestro debido proceso del encausado. El derecho a la igualdad procesal también está dentro de estas 17 vertientes, porque el derecho a la igualdad, en esa bifrontalidad que existe en la tramitación de una causa judicial, necesariamente hay 2 tesis, una tesis, una antítesis, 2 posiciones, 2 teorías que se plantean en el caso en concreto, y obviamente esto hace que en la condición de sujetos procesales tengan que tener la igualdad de oportunidades, la igualdad de armas, y consecuentemente hace a un debido proceso que ambas partes velen por ese derecho o se les vele el derecho a la igualdad. De igual forma, el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable está dentro de unas vertientes y las esferas del debido proceso, toda vez de que nadie puede declarar en su contra. Nadie se puede autoincriminar. Y por más que sea o se dé esta circunstancia, el debido proceso hace de que se tenga que comprobar a través de la carga de la prueba atribuible al acusador público o al acusador particular. En consecuencia, el no declarar contra sí mismo también está imbuido dentro de este legítimo derecho al debido proceso en su triple dimensión, porque nadie está obligado a confesarse culpable. Es más, el derecho al silencio está vinculado a esta vertiente, puesto que uno puede abstenerse de declarar y no con ello se le va a considerar culpable. El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, que es sumamente importante, queridos amigos, porque de eso va a estar también involucrado este derecho a recurrir, el derecho a impugnar, porque toda autoridad jurisdiccional o toda autoridad que emita una resolución, incluso la autoridad fiscal o autoridad administrativa, tiene la obligación de poder cumplir con la debida fundamentación y motivación de sus determinaciones
motivación vinculado no solamente a la descripción de la posición de las partes, sino también vinculado a la carga argumentativa, a la carga probatoria, analítica, intelectiva, como también a la fundamentación jurídica de la decisión que vaya a tomar. Entonces, esto va a estar vinculado y tiene también un nexo con el derecho a recusir, como lo veremos más adelante. La garantía del no bis in idem también es otra vertiente del debido proceso, porque esta garantía establece de que no pueden ser juzgados por un mismo hecho una persona. O en su caso, también no se podría proceder a investigar o a tramitar un proceso, así sean cambiadas los tipos penales o los sujetos procesales. Hay una verdad averiguada por el Estado plurinacional a través de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o una resolución que concluya la persecución penal pública o privada. En consecuencia, no se puede volver a tramitar en base a esta garantía y este derecho también del no bis in idem. El derecho a la valoración razonable de la prueba. Esto está vinculado a los principios de logicidad, de razonabilidad y de la libre valoración en base a la sana crítica, que tiene sus reglas, la psicología, la experiencia y también la razonabilidad y la logicidad de la determinación en cuanto a todos los elementos de prueba. Esto también hace a un debido proceso porque ninguna autoridad puede establecer una valoración que no esté apegada a la razón, a la logicidad de esa prueba, sea cual fuera la naturaleza de la prueba, documental, testifical o complementarias. El derecho a la comunicación previa de la acusación también es parte de este debido proceso, es fundamental, puesto que antes de poder someter al encausado en cualquiera de las etapas procesales, es menester que se haga la comunicación previa de la sindicación o de la indagación de la responsabilidad penal que se está investigando y que se le pretende atribuir, sea por denuncia, por acción directa, por noticia fehaciente del Ministerio Público, cualquiera de las modalidades que prevé el procedimiento para el inicio de la persecución penal pública. La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa es otra vertiente también del debido proceso, puesto que la persona sometida a una investigación o a un proceso penal propiamente dicho debe tener el tiempo razonable de los medios para preparar sus medios de defensa. En la praxis procesal vemos que hay veces esto no es muy aplicable porque hay veces dicen o a los abogados litigantes les otorgan 15 minutos, 20 minutos para que puedan imbuirse del proceso y asumir defensa, pero es aquí donde está enfocado este derecho, puesto que el tiempo razonable para ejercer los mecanismos y medios de defensa debe ser respetado. Y obviamente eso imbuye y atribuye también a un debido proceso. El derecho a la comunicación privada con su defensor, esto a través de la ley de la abogacía también está plenamente establecido. Nadie puede restringir la comunicación que tenemos nosotros los abogados en el ejercicio de los derechos de nuestros representados. Incluso la comunicación es privada, no puede ser intervenida, no puede ser secuestrada y consecuentemente este es un derecho que se tiene como base también del debido proceso. El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado al imputado cuando no tuviere medios o no nombrare un defensor, lo que se denomina el defensor de oficio o la defensa pública, ¿no es cierto? Entonces, en base a este derecho también, si la persona no tiene recursos, el Estado está en la obligación de poder otorgar un defensor público para efectos de garantizar el debido proceso. Este es un pequeño pantallazo de lo que está sobre la base del debido proceso. Y el enfoque constitucional, por supuesto, a partir del 2009, con la Constitución vigente, el artículo 115, 116, 117, concordante con los principios que rigen la administración de justicia en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, por supuesto, hacen de que se tenga que sustentar la administración de justicia en este enfoque constitucional y convencional del debido proceso. ¿Por qué hacemos esta breve introducción del debido proceso? Porque esto va a sustentar, mi estimado Néstor, no sé si se está proyectando, por favor me va a ir confirmando. Doctor, se está proyectando, pero se ve en pantalla pequeña, doctor. Gracias. Muchas gracias. Sería que desde la pantalla. Esta es la base de lo que va a sustentar la administración de justicia apegada a nuestro modelo constitucional
y apegada al modelo también convencional que ha asumido nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El derecho a la impugnación debe ser también analizada en esta parte introductoria conforme a los instrumentos internacionales. ¿A qué nos referimos? Obviamente, el Estado boliviano ha adquirido compromisos internacionales al haberse adscrito a convenciones y tratados internacionales. Y cuando enfocamos específicamente el derecho a la impugnación, podemos citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece que toda persona tiene un derecho a un recurso efectivo. Y esa palabra es bien importante, ¿no? Porque no solamente un recurso, sino un recurso que sea efectivo, que surta la finalidad que persigue la impugnación. Entonces, esto ante los tribunales nacionales competentes que amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En consecuencia, a partir de ese enfoque del sistema universal de protección de derechos humanos, tenemos esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya reconoce en su contenido el derecho de poder acceder a un recurso efectivo. Asimismo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 3 establece también que cada uno de los estados partes del pacto se comprometen a garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, los derechos, libertades reconocidas en ese pacto, pero además dentro de ellos al interponer un recurso efectivo. Una vez más, este tratado internacional nos habla de la efectividad del recurso. Porque un recurso que sea, por ejemplo, hagamos un ejemplo, una hipótesis, un recurso de casación que es planteado el día de hoy, 21 de septiembre del 2022, y que sea resuelto después de 1 año y medio, de 2 años, como comúnmente hay veces pasa en nuestra administración de justicia, pues ya deja de ser efectivo, deja de ser una respuesta oportuna al justiciable respecto a la impugnación, a la reclamación que está realizando ante un pronunciamiento que teóricamente le ha causado agravio. En consecuencia, esa palabra efectivo es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante también en el análisis del recurso de apelación incidental. Dentro del sistema americano también tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el denominado Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 8, numeral 2, inciso H, establece expresamente el derecho de recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior. Aquí hay un elemento importante que introduce que no solamente que sea el recurso efectivo, sino que sea ante un tribunal superior. En base al principio de jerarquía, pueda tramitarse ante un superior el cuestionamiento de la decisión del operador de justicia o del juez ad quo ante el juez o tribunal ad quem, a efectos de que se pueda reanalizar o establecer si se ha producido o no se ha producido agravio en la determinación jurisdiccional. Lo propio en el artículo 25, dentro del ámbito de la protección judicial, nos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. 2 elementos y 2 palabras que nos está introduciendo en esta normativa internacional. Que sea sencillo, que no sea complejo, pero que además sea rápido, que sea en base al principio de celeridad de la administración de justicia. Que sea efectivo además ante los jueces o tribunales competentes y que amparen contra aquellos que violan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o prácticamente en las convenciones internacionales. Acá es importante hacer una precisión porque de acuerdo al actual modelo constitucional, este análisis de la convencionalidad y de los derechos establecidos también a través de los pronunciamientos de la Corte Interamericana o del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, se basa en dos fundamentales pilares: la prohibición de regresividad y la prohibición la progresividad de derechos y la prohibición de regresividad. Vale decir que si se reconoce algún derecho, no se puede ya desconocerlo más adelante. Es en ese entendido que este sistema interamericano, como también el sistema universal, protegen y establecen dentro de su ordenamiento jurídico internacional este derecho de recurrir. Además de ello,
el mismo Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 25, en el numeral 2, establece que las partes se comprometen a garantizar, los estados partes se refiere a que deben garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado, que sea adscrito obviamente a esta convención, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso y desarrollará las posibilidades del recurso judicial. Es por ello que el recurso debe ser expedito. Por ejemplo, yo les doy un dato. Hay veces cuando estamos en el litigio, en la praxis procesal, los jueces, los operadores de justicia, interponemos el recurso y nos dicen, ya se le conmina proveer los recaudos necesarios para poder hacer la remisión de antecedentes. Eso ya va en contra de los derechos y garantías constitucionales del recurrente, sea cual fuere, puede ser la víctima, puede ser el imputado, pero no puede conminarse a proveer recaudos porque este es un derecho que está plasmado en el modelo constitucional, en el modelo convencional al cual está adscrito nuestro Estado. Es por eso que esta convención claramente establece el desarrollo de las posibilidades del recurso judicial. ¿Qué pasa si el imputado no tiene dinero para sacar las fotocopias de un cuerpo y remitirlo? No puede esto ser un óbice para que se pueda no acceder al derecho de impugnación o al derecho de recurrir, ¿no es cierto? Entonces, todo este análisis introductorio que estamos haciendo de la convencionalidad también es bueno contrastarlo con la realidad que atravesamos día a día en los tribunales, en los juzgados, en las salas penales, porque la carga procesal, que es un mal endémico, yo creo, para la administración de justicia, hace de que esta teoría, esta norma constitucional, convencional, hay veces no se aplique. No creo que me dejen mentir, yo creo que hay aquí abogados litigantes que día a día interponemos recursos de apelaciones incidentales, restringidas, casaciones, y donde lamentablemente no se cumplen los plazos procesales. Pero es ahí donde estamos los llamados a hacer respetar los derechos de los clientes, los abogados, para poder impugnar, recurrir también, si no es en justicia ordinaria, en justicia constitucional. Porque si se agota la vía de la subsidiariedad, por supuesto se abre la puerta, puede ser de un amparo constitucional, en caso de la víctima, o dependiendo de la naturaleza jurídica del acto a ser cuestionado, o en su caso una acción de libertad de pronto despacho, o una acción de libertad también vinculado al procesamiento indebido, ¿no es cierto? Entonces, esto hace de que nosotros también como auxiliares de la Administración de Justicia, como abogados litigantes, también tengamos que utilizar esos instrumentos, esas herramientas. Bien, a ver, sobre esa base introductoria, entremos un poco ya más en materia de la temática. Vamos a analizar ahora los aspectos generales y la contextualización del recurso de apelación incidental. Para empezar, debemos aclarar, si vale el término, o puntualizar, que en el desarrollo del proceso, como ustedes conocen perfectamente, que empieza con la etapa investigativa preliminar y concluye con la etapa, o concluye esta etapa con una resolución preliminar del fiscal, que puede ser imputación, puede ser rechazo, puede ser salidas alternativas, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad reglada, etcétera. Entonces, empieza el proceso y hay en esta etapa o en las subsiguientes, como la etapa preparatoria, que puede concluir con una acusación, un sobreseimiento u otras salidas alternativas, o en la etapa de juicio oral, incluso en la etapa recursiva pueden presentarse incidencias, vale decir, aspectos que no son del fondo de la administración de justicia, donde no se debate la responsabilidad penal, la culpabilidad o la inocencia, o el debate probatorio de esa responsabilidad. A ello es cuando nos referimos al tema de los incidentes. Y como también nuestro ordenamiento jurídico, conforme al 314 y 315 del procedimiento penal, establece la facultad del trámite de las excepciones e incidentes. Es por ello que debemos analizar, hasta antes de la modificación de la ley 1173, nuestro ordenamiento jurídico, el Código de Procedimiento Penal, establecía una tramitación, primero de las resoluciones apelables,
de la forma de interposición, del emplazamiento y del trámite que se tenía para las apelaciones incidentales. Sin embargo, a partir de las modificaciones de la Ley 1173, se han modificado los artículos 403, 404, 405, 406 de la norma adjetiva penal. Y nos ha establecido qué resoluciones son apelables, cómo se puede interponer el recurso, cómo se debe realizar la remisión y cuál es el trámite que se sigue para este recurso de apelación restringida. Entonces, vamos a analizar eso de las reglas generales del recurso. Es por eso que acá tenemos que analizar que las reglas generales se aplican a todos los recursos. Estamos hablando del de reposición, del de apelación incidental, del de apelación restringida, el recurso de casación. Algunos doctrinarios consideran incluso la revisión como algún recurso, pero otros se decantan por el que la revisión no es un recurso, ¿no es cierto? Pero a lo que vamos. Las normas generales del derecho a recurrir o de las normas generales de los recursos establecen claramente que se puede recurrir siempre y cuando estén los casos expresamente establecidos en el Código. Es por ello que en la especie del recurso de apelación incidental nos da 11 numerales, aunque el último es un numeral abierto, vale decir, se refiere a otro tipo de recurso o a recursos de apelación incidental que se pueden interponer ante resoluciones emitidas por los operadores de justicia. En consecuencia, este derecho de recurrir corresponde a quien expresamente está permitido, vale decir, a uno de los sujetos procesales, que tiene la titularidad activa para poder interponer el correspondiente recurso, no cualquier persona. Vale decir que se tiene que acreditar la calidad de agraviado para poder acceder al recurso. Esto como norma general. Asimismo, nos ha establecido el Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 394 y siguientes las reglas generales de los recursos. Y ustedes podrán hacerme el seguimiento del derecho a recurrir, y de este artículo en adelante nos establece la forma de la adhesión. Vale decir, cuando uno de los sujetos procesales interpone un recurso y otro sujeto procesal no lo hace, pero sí se adhiere. Ojo, acá pongamos un ejemplo para que un poco más sea más entendible. Quien tiene derecho a recurrir podrá adherirse a la fundamentación del recurso concedido a cualquiera de encausados. Uno de los encausados interpone el recurso y el otro se adhiere cuando es notificado con el recurso interpuesto. Y obviamente esta adhesión también está dentro del periodo de emplazamiento. En cuanto a las reglas generales de los recursos, esto ha sido modificado por la Ley 1173, puesto que antes de esta modificación teníamos el numeral 1 del 396, que era muy interesante en cuanto al debate que se arma entre los litigantes y los operadores de justicia. Vale decir el efecto suspensivo del recurso en cuestión. Antes de la modificación, expresamente el legislador nos había determinado que por regla general los recursos como tal tenían un efecto suspensivo. Y lo decía claramente, los recursos se seguirán por las siguientes reglas generales. Uno, tendrán efecto suspensivo, salvo disposición contraria. O sea que teníamos que establecer cuál era la norma que determinaba que no tenía un efecto suspensivo el recurso interpuesto. Sin embargo, con la modificación de la Ley 1173, se ha modificado esta regla general. Ahora, el legislador nos ha establecido que tendrán efecto suspensivo, salvo que exista conformidad entre la sentencia y el auto de vista. Entonces, acá nos cabe hacer un análisis sistemático de la norma procesal penal, porque debemos necesariamente y ahora recurrir a la interpretación del sistema recursivo como tal, porque cuando nos habla de la sentencia y el auto de vista, nos está refiriendo
al efecto suspensivo que se tiene de una sentencia, ya no de un recurso de apelación incidental. ¿No es cierto? Porque la anterior normativa antes de esta modificación era abierta, nos hablaba de los recursos en general, pero ahora nos está hablando de la sentencia y el auto de vista. Consecuentemente, esta es una modificación trascendental que en un análisis crítico eso tendría que verse, ¿no? Porque vamos a hacer, a ver, un ejemplo. Si estamos hablando, por decir, de un incidente de actividad procesal defectuosa, y acá vamos a tener que distinguir, obviamente, entre las etapas preliminar, preparatoria y juicio oral, porque su tratamiento es distinto, como lo vamos a ver más adelante. Si hablamos de un incidente de actividad procesal defectuosa, a ver, el más común, la actividad procesal defectuosa en contra de la resolución de imputación formal. El imputado plantea el cuestionamiento de la legalidad y el defecto procesal absoluto conforme el 169 de la norma adjetiva penal en contra de esta resolución. Obviamente sigue el trámite que establece el 314, 315 del procedimiento penal y el operador de justicia resuelve. Se puede decantar por declarar fundado el incidente o declarar infundado el incidente. Pero el agraviado con esta resolución puede interponer el recurso de apelación incidental en la misma audiencia en forma oral, conforme a la normativa que vamos a analizar también más adelante. Pero lo que quiero que un poco compartamos y podamos analizar es el efecto suspensivo. Si estamos cuestionando, por ejemplo, el principio de certeza de una resolución de imputación formal y el juez se decanta por denegar y establecer que no está fundamentada o no es fundado el incidente, independientemente de las sanciones que pueden venir a colación de este incidente, que pueden ser multas, pueden ser interrupción de plazos en cuanto a la prescripción, en cuanto a la duración máxima del proceso, en cuanto a las multas a los abogados cuando se declaran malicioso, temerario o dilatorio, independientemente de eso, ¿qué pasa con el efecto jurídico procesal de esa pretensión procesal? ¿Tengo derecho a recurrir? Sí, interpongo el recurso. Pero el operador de justicia ahora, con estas modificaciones, está en la facultad de poder continuar la tramitación del proceso. En el ejemplo que les estoy planteando, de poder ingresar a la audiencia de medidas cautelares, de poder fijar la audiencia, si es que no la ha fijado, ya, y a ingresar a establecer la situación jurídico-procesal de carácter personal del imputado. Esto, en un análisis crítico, para mi concepción, me identifico yo como una persona garantista. No creo que sea adecuado, porque este derecho de impugnación, de recurrir, debería tener ese efecto suspensivo para esperar, aunque parezca dilatorio, un pronunciamiento de la autoridad ad quem, determinando si está o no está apegado a derecho la resolución del operador de justicia, de cuya resolución se habría recurrido. Pero actualmente, de acuerdo a esta normativa de la 1173, ya no se aplica ese efecto suspensivo. Por lo menos la interpretación sistemática nos da esa noción. Vamos a ver también jurisprudencia un poco más adelante vinculado a la forma de interposición de los recursos en etapas preliminares o de juicio oral. Pero en ese análisis crítico es que hoy por hoy, en las reglas generales de los recursos, este efecto suspensivo ya no estaría vigente. Asimismo, nos establecen como norma general de todos los recursos que pueden ser desistidos con costas por la parte que haya interpuesto. Quien ha apelado es libre de poder desistir del recurso, pero obviamente imponiéndose las costas procesales del recurso ya desistido. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo, forma. Es aquí donde vamos a ingresar ya a la temática también de análisis del recurso de apelación incidental, analizando la oportunidad, el contenido que debe tener y la forma en que deben presentarse. Porque estas reglas generales, si no se cumple con estos requisitos de procedibilidad, por supuesto que el recurso que sea interpuesto no tendrá ni siquiera la tramitación para ser declarado admisible. El primer elemento, que es la oportunidad, está vinculado al plazo. Si estamos hablando de una resolución emitida en audiencia, debe apelarse en forma oral en la misma audiencia. Si es por escrito, tenemos 3 días. ¿Qué pasa si usted presenta su recurso de apelación fuera del plazo de los 3 días, al 4º día, y no utiliza, por ejemplo, el buzón judicial que está ahora vigente, hasta las 12 de la medianoche, conforme el 130 del procedimiento penal?
Entonces, ese recurso ya no está apegado a la forma que ha establecido el legislador y por ende será declarado inadmisible. Y en el fondo, incluso no tiene la obligación el operador de justicia Atkin de ingresar al fondo del análisis, porque ya el requisito de procedibilidad de la oportunidad del plazo que establece el procedimiento está fuera o está vencido. ¿Qué se ha operado? Se ha operado el principio de preclusión de la facultad de poder interponer el recurso. El contenido. El elemento del contenido también es importante, porque hay veces confundimos los recursos de apelación con una nueva audiencia de la que se está apelando, y eso no es así. Vamos a ver también más adelante cuáles son los requisitos y la estrategia que se puede utilizar en el recurso de apelaciones incidentales. Lo que se trata del contenido es de los agravios que se hubiese producido con la resolución apelada. No es que vamos a volver a hacer lo mismo o la misma fundamentación, argumentación de la audiencia primigenia, sino que debe tener el contenido conforme a los agravios producidos. Y la forma en que deben presentarse también es un requisito, porque por supuesto, si el legislador nos dice que debemos apelar en forma oral y usted lo hace en forma escrita, la forma de la interposición del recurso también está cuestionada y lo que hace inviable la tramitación del proceso. Es por ello que las reglas generales de los recursos nos establecen claramente estos elementos que deben ser considerados por el sujeto procesal que está ejerciendo ese derecho de impugnación. Asimismo, dentro de las normas generales, nos establece que los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. Por supuesto, o sea, ¿ante quién vamos a interponer el recurso? Ante la autoridad que emitió la resolución impugnada. Si ha sido el juez cautelar, ante el propio juez cautelar. ¿No es cierto? Si ha sido el tribunal de sentencia, ojo, tribunal de sentencia de un recurso de apelación restringida, ante la misma autoridad. Y la misma norma establece una salvedad y nos dice, excepto o salvo el recurso de revisión. Este recurso de revisión, obviamente, se lo tramitará en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Pero eso no es temática de nuestro conversatorio. Cuando las resoluciones judiciales son recurridas y los tribunales no los resuelven dentro de los plazos, esto es una innovación que nos ha traído a colación la ley 1173, perdón, la ley también que ha modificado el recurso o las reglas generales de los recursos, nos ha establecido que hay un mecanismo de poder hacer prevalecer el cumplimiento de los plazos. Cuando estos tribunales no resuelvan dentro del plazo establecido, las partes podemos y tenemos toda la facultad de solicitar su pronto despacho para que sean resueltos en un plazo de 10 días subsiguientes. El incumplimiento de este agotamiento de subsidiariedad es considerado ya una falta para el operador de justicia y establece responsabilidad disciplinaria e incluso penal de la autoridad que no emita dentro de ese plazo el pronunciamiento o la resolución. Dentro de ello también está la figura de priorización cuando se trata de personas vulnerables o grupos vulnerables, menores de edad, mujeres o personas de la tercera edad. Entonces, esto de priorización ha establecido también un mecanismo para poder hacer cumplir los plazos procesales. Si el tribunal competente hará conocer, dice el pronto despacho, el Consejo de la Magistratura, informando de los motivos la demora. Debe elaborar un informe, si es que no quiere ser responsable el operador de justicia, ante el ente disciplinario y administrativo del órgano jurisdiccional, que es el Consejo de la Magistratura, a efectos de poder no ser responsable de posibles sanciones, ¿no? Ahora, el efecto extensivo de los recursos, por supuesto, también está entendido en la concepción de que cuando un recurso es declarado o es admitido y se declara fundados y procedentes los agravios, favorece a todos los sujetos procesales que estén imbuidos en la causa. Ejemplo, si son cinco imputados, uno de ellos apelado, y se deja sin efecto o prospera el recurso en base a los agravios fundamentados del recurrente, esto beneficiará también a los otros coimputados, sujetos procesales que incluso no hubiesen interpuesto el recurso o en su caso no se hubiesen adherido, porque hay un efecto extensivo. Esto por un principio obviamente de seguridad jurídica, que no puede existir una resolución que establezca la validez de un acto determinado
para ciertos sujetos procesales y no para otros sujetos procesales. El artículo 398 es también muy importante del Código de Procedimiento Penal porque establece un principio fundamental, que es el principio de limitación por competencia. El marco en el cual se va a circunscribir la actuación del Tribunal de Apelación es en base a los agravios que se vaya a plantear. No se puede ir más allá, no se puede emitir una determinación ultra petita más allá de lo pedido o tampoco infra petita menos de lo pedido o incurrir en incongruencia omisiva. Es por ello que el artículo 398 de la norma adjetiva penal establece ese principio de limitación por competencia, estableciendo, valga la redundancia, que se circunscribe a la resolución cuestionada. O sea, no vamos a hablar, no vamos a cuestionar otro tipo de actuados, sino de la resolución venida en apelación. Ese va a ser el marco fundamentado, si queremos llamarle o denominarle vertientes, a través de las expresión de agravios. Entonces, más allá de eso, no se va a poder decantar o salir el operador de justicia. A ver, vamos a entrar un poco al trámite. Primero vamos a establecer, a ver, las resoluciones apelables. De acuerdo a lo que establece el artículo 16, que ha modificado la ley 1970, nos ha establecido en el 403 del procedimiento penal qué resoluciones son apelables. Las que resuelven la suspensión condicional del proceso, esto como un efecto de una de las etapas procesales, ya sea en etapa preliminar, preparatoria o incluso como salida alternativa en la etapa de juicio oral, la suspensión condicional del proceso, donde se procede a determinar a través del persecutor de la persecución penal pública, del fiscal, un requerimiento de la suspensión condicional del proceso, donde se puede paralizar la tramitación de la causa, si vale el término, por un determinado periodo de 1, 2 o 3 años. Entonces, sometiendo a normas de conducta del imputado. ¿Qué pasa si esa resolución que resuelve esa suspensión condicional del proceso ha producido agravio? Ejemplo, que se vaya más allá de lo pedido por el fiscal. Entonces, se puede apelar en la vía incidental. La que resuelve una excepción o incidente es lo que decíamos, el 314, 315, las excepciones que nos establece el propio Código de Procedimiento Penal, entre ellas la falta de acción, la extinción de la acción, la prescripción. El 308 nos va a determinar claramente la denominación de la prejudicialidad, la incompetencia, la falta de acción cuando no fue promovida legalmente la persecución penal pública, la extinción de la acción conforme al artículo 27 y 28 del mismo Código de Procedimiento Penal y la cosa juzgada. El numeral 6, por si acaso, que antes estaba la ley 586. Pero en relación a estas excepciones, cuando uno presenta este mecanismo de defensa y son resueltos en etapa investigativa preliminar y preparatoria, estamos hablando, después vamos a entrar a la etapa de juicio oral, pueden ser apelados en la vía de la apelación incidental. Lo propio de los incidentes. En el tema de los incidentes es bueno precisar que los incidentes son de carácter innominado. O sea, no hay una cláusula expresa o cláusula cesada, una norma cesada, que establezca qué tipo de incidentes. Los incidentes, por su naturaleza jurídica procesal, son aquellos cuestionamientos accesorios a la causa principal donde se cuestiona el procedimiento o algunos aspectos respecto a derechos subjetivos de las personas no vinculados al fondo del proceso. Entonces, independientemente de las excepciones, puede haber también incidentes innominados, como habíamos hablado hace momentos, del incidente de actividad procesal defectuosa, incidente de nulidad de citación, que son los más comunes, incidentes también de innominados, por ejemplo, el de suspensión condicional, el incidente sobre la calidad de los bienes objetos de secuestro, los incidentes sobre acreencias es otro incidente innominado, incidentes relativo a la planilla de costas procesales puede ser otro incidente,
Hay también incidentes respecto a la competencia en razón de territorio. Esto está vinculado más a una excepción de incompetencia, vinculado a la naturaleza, no a la naturaleza, al territorio, a la jurisdicción de administración de justicia, y otros incidentes, ¿no?, que pueden ser también tramitados como mecanismos de defensa. En la doctrina se ha cuestionado un poco el tema del incidente de tipicidad o de falta de tipicidad. Esto como un control basado también en el tema del debido proceso, porque el fiscal de materia, cuando inicia la persecución penal pública, ya sea que emite una imputación formal o en su caso en un requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, emite una acusación, hay veces no cumplen con todos los requisitos de los elementos del tipo penal y se podría plantear un incidente de atipicidad. No está proscrito, no está negado, no está limitado por la norma, por eso es que tenemos la cláusula abierta de incidentes por los cuales nos podemos valer nosotros en calidad de imputados, también presentar incidentes, incidente de medidas cautelares de carácter real, por ejemplo, para la anotación preventiva de los bienes del imputado. Entonces, todo ese tipo de incidentes, en caso de producirse agravios una vez resueltos por el operador de justicia, pueden ser apelados en vía de la apelación incidental. También aquellas resoluciones que resuelven medidas cautelares, por supuesto, son susceptibles de apelación incidental, aunque esta tiene un tratamiento específico en el artículo 251 de la norma adjetiva penal, donde se establece el trámite de la apelación de medidas cautelares, a las cuales es sujeto la parte imputada. Otra modalidad de la apelación incidental es la que desestime la querella o en los delitos de acción penal privada. Ustedes recordarán que en delitos de acción penal privada el Ministerio Público no participa, no es sujeto procesal, sino la víctima directamente a través de la instauración de una querella y acusación particular promueve la persecución penal pública ante un juez de sentencia. En esa pretensión procesal se puede operar la figura de la desestimación de la querella cuando no se cumple con los requisitos del 290 del procedimiento penal. Entonces, ante esta resolución que saque el juez de sentencia, también si produce agravios, se puede interponer el recurso de apelación incidental. Otra modalidad es la que resuelve la objeción a la querella. Esto también está vinculado. Y esta objeción a la querella no solamente en delitos de acción penal privada, sino también de delitos de acción penal pública, porque una vez constituida la víctima a través de una querella, cumpliendo con los requisitos del 290 del procedimiento penal, se cose en traslado a la parte querellada, sindicada, o incluso podría ser imputado porque puede presentarse esta querella hasta antes del requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria. Entonces, él tiene la facultad, el imputado o el querellado, mejor dicho, de poder objetar la querella, cuestionando el incumplimiento de uno de los requisitos del 290, entre los requisitos formales y materiales, o en su caso, la titularidad activa que pudiese tener la querellante o el querellante, vale decir, cuestionar su calidad de víctima. Entonces, ante esa resolución que es emitida en etapa preliminar y preparatoria por el juez cautelar o en juicio oral de acción penal privada por el juez de sentencia, puede prosperar o puede interponerse un recurso de apelación incidental, en la que declara la extinción de la acción penal. Hay distintas modalidades, conforme el 27 del procedimiento penal, de la extinción de la acción penal. No es materia de este conversatorio, pero obviamente las vamos a señalar muy sucintamente. Por ejemplo, entre estas figuras de extinción de la acción penal está la muerte del imputado, la amnistía, el pago del máximo previsto para la pena de multa en el caso de delitos sancionados con esta clase de pena, la aplicación de unos de los criterios de oportunidad reglada en los casos que previene la propia norma adjetiva penal, el desistimiento o abandono de querellas respecto a los delitos de acción penal privada, también es un motivo de extinción de la acción penal privada, por la separación integral del daño, también se puede extinguir la acción penal privada, esto en delitos solamente culposos, que no tengan, ojo, resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o el fiscal según el caso. Por conciliación, en ley 348, ustedes ya conocen, no hay conciliación solo por una única vez, previa a la promoción de la propia víctima. Y en casos patrimoniales, por supuesto, la conciliación también es una forma de extinción de la acción. Por prescripción, cuando se supera el
quantum de la pena, de acuerdo al artículo 29, se hace un cómputo del transcurso del tiempo para que se obtenga una resolución firme y si no se la ha obtenido, el tema de la prescripción puede prosperar. En este ámbito también quiero hacer un paréntesis porque me parece importante, por ejemplo, ahora ya el Tribunal Supremo de Justicia estableció que esta excepción de prescripción solamente se puede presentar hasta la etapa de juicio oral. Ya sea modulado, no se puede presentar la prescripción como antiguamente presentábamos en la etapa de apelación restringida o en la etapa de casación. Entonces, hasta que existe una sentencia de primera instancia, se puede promover la prescripción. Si la investigación no ha sido reabierta en el término de un año, cuando existe un rechazo, se inicia un proceso penal, se denuncia, se rechaza, se notifica con ese rechazo, no es objetado por el fiscal o ante el fiscal departamental, o en su caso es objetado y se confirma el rechazo, transcurre un año, se puede promover la extinción de la acción penal, porque durante ese año se puede reaperturar la acción penal pública a través de nuevos elementos, pero en el caso de que no se opere esa reapertura, se puede hacer la extinción conforme el 304 y el 27 numeral 9. Por vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso, decíamos los 3 años previa auditoría de plazos, obviamente, y la atribución de la mora procesal a quien corresponde. Si es al imputado, obviamente no prospera esto por la teoría del no plazo. Por cumplimiento de las condiciones de suspensión condicional del proceso. También puede extinguirse el proceso penal o la persecución penal pública. Entonces, en todos esos casos, si es que se resuelve por el operador de justicia y se provoca agravio a la parte que está promoviendo o que tiene interés en la tramitación de esta extinción, obviamente puede prosperar el recurso de apelación incidental. La que conceda o revoque o rechace la libertad condicional. Esto ya es cuando ya tenemos una sentencia condenatoria ejecutoriada y en la fase de la ejecución penal, vale decir, cuando se está cumpliendo ya pena, de acuerdo al sistema progresivo del sistema penitenciario, puede accederse a la libertad condicional o no. En caso de ser denegada, puede apelarse en la vía incidental. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. De acuerdo a lo que establece el legislador, la etapa preliminar es de 6 meses, a contar desde la imputación formal para el requerimiento conclusivo. Pero cuando se trata de organizaciones criminales, puede ampliarse esto hasta 18 meses o puede ampliarse incluso desde la última imputación formal. En ese tipo de casos, si se ha negado o se ha revocado la solicitud de ampliación de etapa preparatoria vinculado al delito de organizaciones criminales, es previsible que se pueda interponer un recurso de apelación incidental. También prospera o podría prosperar en aquellas resoluciones que resuelvan la reparación del daño. Conforme lo establece el procedimiento, una vez que se adquiere una sentencia condenatoria, ejecutoriada, sea del delito que sea privado o público, se puede aplicar dentro de la vigencia de un año el procedimiento especial para la reparación del daño ante un juez de sentencia, adjuntando, por supuesto, la ejecutoria de la sentencia y tramitar ese procedimiento especial para que se pueda calificar conforme el 90 del Código Penal la reparación del daño, la restitución de los bienes, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que establece la propia norma sustantiva penal. En caso de que deniegue resuelva la reparación del daño, únicamente prospera la apelación incidental. No hay el recurso de casación respecto a esa tramitación. Y finalmente las demás, dice, por eso decíamos una cláusula abierta, las demás señaladas por este código. ¿Cuáles son estas? Precisamente las que tramitan los incidentes innominados. Cuando, por ejemplo, una persona le han secuestrado o le han incautado un bien que no corresponde o que no esté involucrado dentro de la investigación o dentro del proceso penal propiamente dicho, se puede interponer, por ejemplo, ese incidente y la resolución de ese incidente se puede apelar. Ahora, acá hay que hacer un paréntesis, señores amigos que están conectados en este conversatorio, porque de acuerdo a lo que establece el artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, se tiene que cualquier tipo de determinación puede ser objeto de recurso, de resolución, de recurso y de, obviamente, en este caso, de una apelación incidental. Haciendo un análisis constitucional, propiamente dicho, creo que el legislador en el artículo 403, numeral 11avo, ha dejado precisamente por eso la puerta abierta, porque constitucionalmente es un derecho constitucional el interponer un recurso.
Por eso es que este artículo contiene esa forma abierta de las formas o los motivos por los cuales se puede interponer el recurso. Ingresemos un poco ahora a la interposición y el trámite de este recurso de apelación incidental. A ver, ¿dónde estamos? Estrategia. A ver. Por favor, si alguien durante el desarrollo de la exposición quiere hacer alguna pregunta o algo no está quedando claro, con todo gusto, por favor, me interrumpe para poder aclarar. Probablemente tal vez estoy corriendo un poco por el tema de la amplitud de la temática, pero tengan, por favor, la libertad de poderme interrumpir para poder realizar cualquier tipo de aclaración. Vamos a la interposición. Para este efecto, debemos analizar si el recurso de apelación incidental va a ser interpuesto en qué etapa procesal. Si es en la etapa investigativa preliminar o preparatoria o en la etapa de juicio oral. Cuando la resolución se dicta en audiencia, señores, de cualquier incidente o excepción, se debe interponer en forma oral inmediatamente ante el juez o tribunal que dictó la resolución. Esto lo establece el artículo 404, el artículo 113 de la norma adjetiva penal, así como también los protocolos que se han utilizado para las audiencias virtuales. Un poquito más adelante vamos a puntualizar los mismos. En los demás casos dice la norma que la apelación se interpondrá por escrito. ¿Cuándo se trata de una apelación por escrito? ¿Cuándo se trata de una apelación oral? Identifiquemos. Si nosotros estamos en una audiencia, por ejemplo, de la excepción o incidente donde formulamos conforme el 314, 315, inmediatamente el operador de justicia debe señalar la audiencia. Ya no hay, como antiguamente se tenía, que se cosía en traslado, y esto era obviamente una dilación, porque se cosía en traslado de 3 días para que responda, y de ahí decían en 5 días se fijaba la audiencia. Eso ya está proscrito por procedimiento. Ahora, una vez presentada el incidente o excepción, el operador de justicia en las 24 horas debe señalar una audiencia para resolver, para producir prueba y resolver la pretensión procesal del incidentista, sea la víctima, sea el querellante o sea la defensa. En ese entendido, habiéndose fijado esta audiencia de fundamentación y producción de prueba, porque ahí también tenemos que distinguir, una cosa es ofrecer la prueba y otra cosa es producir la prueba en audiencia. Y acá, obviamente, en virtud al 171 del procedimiento penal, usted, señor abogado, es libre, conforme a la libertad probatoria, de ofrecer el bagaje probatorio, y ni siquiera yo diría libertad, sino en la obligación de demostrar su pretensión procesal a través de los medios probatorios previstos en la norma, sean documentales, sean testificales, periciales, pero debe demostrar usted su pretensión procesal. Vayamos al contexto de la apelación. Se resuelve, se declare fundado o infundado el incidente. Cualquiera de las partes en esta etapa investigativa o preliminar deben interponer el recurso, y digo y subrayo la palabra deben interponer en forma oral el recurso ante el mismo juez. Vale decir, se dicta la resolución, tiene usted la facultad de pedir el 125, puede pedir alguna aclaración, complementación o enmienda en la misma audiencia, y una vez complementado o dictado el auto complementario, puede hacer uso de la palabra para poder interponer el recurso de apelación incidental. Aquí un consejo más práctico. Por favor, cuando ustedes estén haciendo uso de la palabra, cuiden de que el operador de justicia no corte el sistema. Me ha pasado en algunos casos, queridos amigos, que estamos por interponer y lo cortan el sistema los operadores de justicia. ¿Por qué tienen descargadas labores? Evidentemente. Tenemos audiencias que a veces nos hacen esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ni qué decir en las salas penales. Pero tengan la previsión de que no se corte el sistema Cisco Webex, o que no le apaguen o que esté prendido el micrófono en ese momento para interponer el recurso. Anecdóticamente, en alguno de los casos se nos ha cortado y no hemos podido interponer. Entonces, un consejo más pragmático es de que puedan estar al momento de la disposición, pedir la palabra o levantar la manito del sistema Cisco Webex, o si es audiencia presencial, hacer uso de la palabra para poder interponer en forma oral ante el mismo juez o tribunal el recurso de apelación. Cuando nos habla el legislador de los demás casos se debe interponer por escrito, son aquellos casos en los cuales se resuelve por despacho. Les voy a poner un ejemplo práctico. Sucede que en una apelación incidental, por ejemplo, de lo más común, de una nulidad de una citación,
conforme al 163, 169 de la norma adjetiva penal, se cuestiona la legalidad y la nulidad de la notificación de la citación para el llamado o para el imputado. Resuelve el operador de justicia cautelar y determina que es infundada la pretensión procesal y nos declara infundados y deniega la pretensión procesal del incidentista. Nosotros interponemos apelación, se va al Tribunal Departamental de Justicia y el recurso de apelación incidental prospera y revoca esa resolución. Entonces, el Tribunal ad hoc, que en este caso está constituido por una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia, puede disponer que se dicte nueva resolución por parte del juez cautelar, cumpliendo los requisitos que establece el 124 y los requisitos exigibles para una resolución debidamente fundamentada. Entonces, devuelve obrados y en ese caso, los operadores de alzada determinan que sea sin audiencia, porque ya se han planteado los cuestionamientos, solamente se está observando algunos otros aspectos. Entonces, devuelven obrados y debe dictarse nueva resolución por despacho, directamente. Entonces, en ese caso, sale la resolución por escrito y en ese tipo de casos, por ejemplo, nosotros, en base al derecho de impugnación, al 180 de la Constitución Política del Estado, podemos interponer también el recurso por escrito. Cuando nos notifican por escrito una resolución, debe necesariamente interponerse también el recurso por escrito, porque no hay audiencia y eso es... Tenemos 3 días para interponer el recurso de apelación incidental. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, donde por escrito se puede interponer este recurso. Para ello, tenemos 3 días perentorios para poder interponer una vez que empieza a correr el plazo de notificada con la resolución que se va a apelar. Ojo, acá, conforme al 130, estamos hablando de 3 días. Vale decir que vence la última hora del último día. Por eso es que tenemos ahora vigente el buzón judicial. Cotidianamente nosotros presentamos, hay veces, recursos a través del buzón judicial. Es plenamente válido, ahí le entregan a usted una impresión, una copia, un certificado del comprobante del recurso. ¿Qué pasa en etapa de juicio oral? Acá debemos hacer un análisis ya más o menos más puntual, porque las circunstancias procesales son distintas. Ya hemos superado la etapa preliminar, la etapa preparatoria, ya hay una acusación pública, o puede tratarse también de un delito de acción penal privada, puede haber ya una acusación particular. En consecuencia, en esta etapa de juicio oral, se puede, de acuerdo a las modificaciones también de la ley 1173, de acuerdo al artículo 344 y 345, se pueden interponer incidentes o excepciones, pero de carácter sobreviniente. Voy a subrayar esa palabra, porque hay veces confunden los abogados, me incluyo, somos abogados todos, de incidentes o excepciones que corresponden a la etapa preliminar o preparatoria, y eso ya no va. Eso normativamente ya no puede ser admisible por un juez de sentencia o un tribunal de sentencia. ¿Cuál es el parámetro para determinar qué es sobreviniente? A partir de la radicatoria del cuaderno procesal remitido al juez o tribunal de sentencia. Esa fecha que está radicándose, a partir de ahí para adelante, valga el término, si hablamos de momento procesal, se puede interponer incidentes sobrevinientes. Solamente sobrevinientes de esa etapa. Si ya vamos a querer cuestionar en la vía incidental o temas de excepciones catalogadas en el procedimiento penal 308 y siguientes del procedimiento, que han sido superadas ya en la etapa preliminar y preparatoria, ya no es admisible. Por eso es que el requisito sine qua non es que sean sobrevinientes. Pero además de ello,
es el primer acto en la etapa de juicio oral cuando se instala de acuerdo al auto de apertura de juicio, que es la base del proceso, llama a los sujetos procesales a la audiencia de juicio oral, es el primer acto. El tribunal o juez de sentencia pregunta al fiscal, al acusador particular y a la defensa, en ese orden, si tienen incidentes sobrevinientes. Y emite la advertencia conforme el 314-315 de sanciones tanto al abogado como al sujeto procesal en caso de declararse igual temerario, malicioso o dilatorio. En base a ello, el tratamiento de estas pretensiones procesales debe ser de esa naturaleza, sobreviniente y en el primer acto del juicio oral. Ahora bien, vayamos a la apelación incidental. ¿Qué pasa si esta excepción o incidente planteado de carácter sobreviniente es resuelto por el juez o tribunal de sentencia y es declarado infundado? Más allá de las sanciones, es declarado infundado. Lo único que se puede hacer en ese momento procesal de etapa de juicio oral es hacer reserva de apelación restringida. No se puede interponer directamente el recurso de apelación incidental, puesto que de ello se ha encargado la jurisprudencia de modular y establecer que cuando es declarado en etapa de juicio oral infundado o es rechazado el incidente o excepción, solamente se puede hacer reserva de apelación restringida. Y esto lo encontramos en la sentencia constitucional 636/2020 del 19 de julio, donde establece en su análisis de las apelaciones incidentales en etapa de juicio oral que la única posibilidad que existe para impugnar es hacerlo una vez emitida la sentencia y conjuntamente la apelación restringida de la sentencia. Es una especie de un recurso diferido, digámosle así, dentro de la dogmática procesal, porque se reserva la apelación de ese incidente o de esa excepción para el momento procesal de la apelación de la sentencia. Entonces, el tratamiento es distinto de este recurso de apelación incidental. En la apelación incidental concluyamos en esta parte de que si es rechazado en etapa de juicio oral, se debe presentar juntamente con la apelación restringida, de la cual el doctor Uzcamaita seguramente nos va a hablar ampliamente en su temática el día de mañana. Entonces, esa es la diferencia de la etapa de juicio oral y la etapa de etapa investigativa preliminar o preparatoria. Ahora bien, hay también la posibilidad, el operador de justicia, juez de sentencia o tribunal de sentencia, tiene la facultad también de resolverlo en sentencia, el incidente o la excepción. Hay esa posibilidad, puede diferirlo para que en sentencia se resuelva y no en ese momento específico. En consecuencia, estas interpretaciones del máximo Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional aún están vigentes. No he encontrado jurisprudencia que sea modificatoria a este trámite, a este procedimiento. En consecuencia, se debe aplicar todavía, estando vigente, esta reserva de apelación restringida. Ahora, la otra cara de la medalla, ¿qué pasa si el recurso de apelación incidental prospera? Si el incidente es declarado fundado o la excepción es declarada fundada, sí corresponde ahí presentar el recurso de apelación incidental en contra de esa determinación y sí corresponderá remitirse según los efectos que tenga el incidente o la excepción ante el Tribunal Departamental de Justicia. Y esto por un principio lógico también, porque el incidente o la excepción corta el procedimiento ulterior. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una excepción de falta de competencia, diciéndole que en razón a la naturaleza del hecho al tribunal de sentencia no le corresponde conocer este delito al tribunal de sentencia, sino corresponde al tribunal, al juez de sentencia. Entonces, si el tribunal se decanta por establecer fundada y probada esta excepción de incompetencia en razón de la naturaleza del hecho, cortará todo procedimiento. Es ilógico que pretenda seguir con la tramitación del juicio oral. Y por supuesto, en ese tipo de casos, el afectado, el agraviado, que en este caso podría ser la víctima o el Ministerio Público, podrán interponer sus recursos de apelación incidental para poder ser remitido al Tribunal Departamental, porque se ha cortado procedimiento posterior. Entonces, esa diferencia tenemos que tenerla presente a momento de activar este recurso de apelación incidental en las distintas etapas del proceso. Ahora bien, también es menester aclarar en este momento que estos recursos, conforme ya lo habíamos explicado, el efecto que vaya a sustanciar el recurso o la resolución
que resuelve el incidente. No el recurso como tal, sino el efecto de la resolución que resuelve la pretensión procesal. No sé si me dejo entender muy bien. A ver, ejemplo. Si planteamos un incidente de nulidad, de notificación con la acusación pública, y este es admitido, es declarado fundado, puede ser apelado en vía incidental, porque está cortando procedimiento y está retrotrayendo, saneando el proceso. Pero si es declarado infundado, solamente se hace reserva de apelación restringida y el efecto no es suspensivo. El efecto será reservado al momento de la apelación. Creo que ya con ese ejemplo ya podemos entender el efecto y el trámite según la etapa procesal. Ahora bien, entremos un poco ya más a la estrategia de litigio en este tipo de apelaciones incidentales. Creo que ya está claro en el entendido de cómo se procede, cómo es el trámite, cómo es la titularidad activa. Cuando se plantea un recurso de apelación incidental, se debe aplicar la dialéctica de la fundamentación. ¿A qué me refiero con esto? Que haya esa bifrontalidad de posiciones, tanto en la carga argumentativa como la carga probatoria de la pretensión procesal. Hablábamos del 398 del Código de Procedimiento Penal, es el marco del cual no se puede salir el Tribunal de Apelación. Entonces, lo que debemos hacer como recurrentes, en base a esa bifrontalidad, es hacer un análisis. Y es por eso que aquí les pongo, es un juicio a la resolución, es un análisis de la resolución apelada. Insisto, no podemos volver a tratar lo mismo en la audiencia primigenia que en la audiencia de la apelación incidental. Esto veo yo muy comúnmente en la práctica, hay veces en relación a las apelaciones incidentales de medidas cautelares. Cuando se apela la medida cautelar, sea esta de detención preventiva o medidas menos gravosas, independientemente de establecer la necesidad, la utilidad, la idoneidad, la proporcionalidad en sentido estricto, lo que hacen los abogados, y eso me incluyo, hay veces es incorrecto, volver a argumentar lo que se ha argumentado en la audiencia primigenia. Y eso no es correcto. Lo que debemos hacer es un juicio a la resolución venida en apelación. Y para ese juicio planteado ante el Tribunal de Alzada, y obviamente acá quiero puntualizar también y hacer hincapié, que los agravios pueden y deben ser fundamentados en la audiencia de apelación. No es necesario, aquí un paréntesis porque eso me estaba olvidando, que en el momento de interponer el recurso de apelación en forma oral tenga que puntualizarse específicamente cuáles son los agravios. No. Hay línea jurisprudencial o línea así jurisprudencial, que vamos a ver más adelante, que establece específicamente que esos agravios deben ser fundamentados, probados ante el Tribunal de Alzada, no ante el juez que dictó la resolución. Y esto también por un principio de lógica, ¿no es cierto? Un principio básico de lógica. El juez no va a resolver. Quien va a resolver la apelación es el Tribunal ADCO. Volvamos al juicio de la resolución. Lo que se debe hacer estratégicamente es preparar la carga argumentativa y la carga probatoria vinculado al artículo 124 de la norma adjetiva penal. Afectar la fundamentación y motivación de la resolución venida en apelación. Y obviamente ahí se hará el análisis de si cumple con la carga argumentativa, no solamente vinculado a la vertiente de la relación fáctica, sino también relacionado a la carga normativa que debe utilizar el operador de justicia para dar una respuesta al incidentista o al excepcionista. Porque lo que hace es establecer la relación fáctica, la relación normativa aplicable a esa situación fáctica y obviamente vinculado esto sobre la base donde descansa todo, que es la carga probatoria. En resumen, ¿qué tenemos que hacer cuando apelamos? Tener una buena carga argumentativa, tener una buena carga probatoria y un buen juicio, un buen cuestionamiento a la resolución venida de apelación en cuanto a la motivación y la fundamentación. Y para ello es también recomendable, de acuerdo a la estrategia de dialéctica de fundamentación de agravios, identificar las partes de la resolución. Me explico. Si esta es mi resolución que estoy apelando, identificaré la parte de la resolución que estoy cuestionando.
por decir, el considerando 3, donde emite el criterio el operador de justicia respecto a la cuestión planteada. Identificar la parte de la resolución y hacerle el cuestionamiento debidamente acreditado y probatorio del error en el que ha incurrido el operador de justicia o la vulneración de las reglas de la sana crítica. ¿Por qué es ilógico? ¿Por qué no condice con la psicología? ¿O por qué no condice con la razonabilidad interpretativa? Tanto al hecho como también a la normativa que está aplicando. Ahí hay el análisis de los errores, el error de identidad, el error de identidad, de correlación, el error en el que pudiese haber incurrido el operador de justicia ad quo, que ha emitido la resolución apelada. Entonces debemos identificar, darle herramientas, instrumentos y expresión de agravios específicos fundamentados también por parte del recurrente. Hay que facilitarle el trabajo al operador de justicia que conoce la apelación. No hay que decirle en la resolución, dice, no, en la resolución, en el considerando tantos, en la página tantos, si es posible, en el párrafo segundo del considerando, el operador de justicia dice que concurre el peligro procesal del 235 numeral 1 porque dice que va a influir negativamente, pero no dice en quiénes va a influir negativamente, no nos dice si es en la víctima Juanita tantos o es en los testigos tal. Entonces estamos haciendo un cuestionamiento a la resolución y eso es importante porque eso va a delimitar el principio de limitación por competencia para que el operador de justicia, la sala penal, ya sea constituida por un vocal en caso de medidas cautelares, incidentes y excepciones por 2 vocales, analicen, debatan y tengan que darle también una respuesta debidamente fundamentada y motivada a esa expresión de agravios. Entonces, esa bifrontalidad de cuestionamientos debe ser así, sistemática, estructurada. Establecer también en la parte considerativa es recomendable, de acuerdo a esta estrategia dialéctica de la fundamentación de agravios, establecer la valoración analítica e intelectiva de los medios probatorios. Sucede comúnmente, no quiero generalizar, hay operadores de justicia muy respetables, realmente de vocación. Pero hay operadores de justicia, como en todo, también hay abogados buenos, hay abogados malos, hay policías buenos, hay policías malos. No hacen y no cumplen con la valoración analítica e intelectiva de los medios probatorios que se le presentan. Por ejemplo, hablemos de una medida cautelar de carácter personal. Se le está presentando elementos de convicción que establecen que el imputado no tiene una actividad lícita, que al contrario tiene una actividad delictiva reiterada, porque estamos presentando esto sin conculcar la presunción de inocencia. Numeral 6 estamos hablando. Presentando procesos penales en los cuales, si bien no existe una sentencia ejecutoriada, hay una actividad delictiva reiterada en cuanto a los antecedentes o a la actividad que desarrolla el encausado. Y el operador de justicia no lo valora, ni positiva ni negativamente. Nos tiene que dar una respuesta fundamentada, sea positiva o negativa. Tiene que decirnos, en palabras sencillas, este documento a mí no me convence porque no establece lo que está fundamentando el peticionante. O establece tal cosa que no supera o no es suficiente, no es idóneo para poder establecer la convicción en el operador de justicia respecto a la pretensión procesal. Pero respondernos, y esa valoración analítica intelectiva de los medios probatorios no solamente es mencionar, no solamente es describir, no puede ser una resolución apegada a derecho que solamente mencione o diga se ha presentado tal documento, sino que tiene que haber un análisis individual e integral de todos los elementos probatorios confrontados en la audiencia. Y si no lo hace, constituye un agravio. Y apélenlo, señores, apélenlo. Van a ver que el tribunal departamental tendrá que darles una respuesta suficiente, fundamentada, motivada también respecto a este cuestionamiento. Y si no lo hace, bueno, pues tenemos abierta sea la acción de libertad o sea la acción de amparo constitucional. Debemos agotar los mecanismos procesales. Entonces,
Todos esos instrumentos, toda esa estrategia se puede utilizar en el recurso de apelación incidental. Y esto creo que es aplicable incluso a la apelación restringida. Pero vayamos a esto. Para que el decisorio sea la respuesta concienzuda de una valoración crítica del juzgador que esté fundada en el debido proceso. Por eso hemos identificado las 17 vertientes: legalidad de la prueba, valoración adecuada de la prueba, legalidad de la prueba. Todo está entrelazado y de esos instrumentos tenemos que valernos para poder tener una estrategia adecuada de una apelación incidental. Recomendación, esto más de praxis procesal: hacer una estrategia puntual y empezar incluso a decirle al vocal: tengo 5, 7 agravios, 1 vinculado a la carga argumentativa o al artículo tanto, o vinculado a la valoración intelectiva de la prueba, y así enumerarlo para que también sistemáticamente el tribunal departamental o una de las salas les dé una respuesta punto por punto. Y así tengamos una resolución apegada a derecho. Entonces, eso en cuanto a la estrategia que se puede utilizar en este tipo de recursos. Ahora bien, no debemos confundir tampoco, esto lo he visto también en muchos recursos de apelaciones incidentales, la fundamentación como sinónimo de motivación. Esto no es lo mismo, no es un sinónimo. Cuando hablamos de fundamentación, estamos refiriéndonos a la base legal del decisorio para el caso de resolución o petición, para el caso de los litigantes, la base legal. La motivación es la base fenoménica de los hechos o las razones del pedido o de la decisión. Y esto tiene una relación también dialéctica, o sea, todo va así: tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Y ese análisis intelectivo tiene que hacer el operador de justicia. Entonces, cuando fundamentemos el 124 de la norma adjetiva penal, la carencia de la fundamentación, que es una obligación de todo operador, decíamos, debemos diferenciar esto y también no confundir como sinónimos. El debido proceso en su triple dimensión, como principio, derecho y garantía, que obviamente harán precisamente a esta motivación y fundamentación. Al respecto, la sentencia constitucional 294-2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia nos establece esas diferencias. Entonces, el análisis intrínseco, la fundamentación de la motivación, desembocarán en una admisión o un rechazo de los agravios, ¿no? Entonces, debemos trabajar sistemáticamente. En la legislación comparada, a ver, vamos a abreviar esto un poquito. La legislación comparada en en todos los países está el debido proceso como un pilar fundamental de la administración de justicia. Para no cansarlos más, entraremos un poco a la jurisprudencia respecto a la apelación incidental. Esto solamente es un sumo de algunas sentencias o autos supremos que hemos podido verificar. La sentencia constitucional 336, quebrado 2010, entre muchas otras, por supuesto, establecen el derecho de impugnar al momento de la etapa de investigación y del juicio oral, lo que hablábamos hace minutos respecto a la etapa en la que correspondería presentar y la forma de presentación de la apelación incidental. Está el auto supremo 3, quebrado 2016, la falta de pronunciamiento del tribunal departamental en relación a la apelación incidental interpuesta con restringida. Lo que decíamos, cuando se apela en etapa de juicio oral, se resuelve, en este caso en concreto, por ejemplo, no habían resuelto de forma fundamentada y específica las apelaciones incidentales. Eso ha constituido un defecto procesal absoluto y ha establecido doctrina legal aplicable en el cual tenga que devolverse obrados a la sala penal para que emita nueva resolución. La sentencia constitucional 874, quebrado 2017, S3, la producción de la prueba en apelación incidental. Demuestren, por favor, los agravios. Es parte de la carga argumentativa, la carga probatoria. Si decimos, por ejemplo, que el acto investigativo es nulo porque no ha tenido control jurisdiccional, vulneración del 278, 279 del procedimiento penal, no ha habido control jurisdiccional. No nos conformemos con decir que no ha habido control jurisdiccional. Produzcamos prueba, demostremos con el inicio de investigaciones, con el formulario del CUT, con el portafolio JL1 digital, demostremos. Y esto, si es virtual, cumplan, por favor, con los protocolos de las audiencias virtuales
como también de aquí está, a ver, les voy a decir, hay el reglamento, no es reglamento, a ver, permítame. Sí, el reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencias en materia penal. ¿Qué nos establece esto? Esta norma, que también debemos subir la prueba de la cual nos queremos valer al sistema Cisco Webex. O en su caso también, si invocamos jurisprudencia, debemos subir también la sentencia constitucional o el auto supremo para que sea analizado por el operador de justicia. Son requisitos que parecen, hay veces insignificantes, pero que hacen, hay veces al fondo, porque suele suceder que hay veces nos responden los operadores de justicia que no hemos cumplido con dicho protocolo, con dicho reglamento, que modula las audiencias en materia penal. En consecuencia, cumplamos con esas prerrogativas para que no nos haga un resultado negativo respecto a la apelación incidental. Finalmente, también vamos a ver la sentencia constitucional 94-2016-E2, me parece importante poderla tomar en consideración, ya que en su parte vinculante en el Romano 3.2 establece que los requisitos formales supeditados de las apelaciones incidentales están basadas en el pro actioni y se debe superar formalidades por premisa mayor del acceso a la justicia y el acceso al derecho de recurrir. Entonces, esto hace y podemos invocar esta sentencia constitucional a efectos de que se viabilice probablemente algún requisito de formalidad que no trascienda en el ejercicio de derechos de alguna de las partes. Eso en cuanto a la jurisprudencia. Y finalmente, como conclusión, señores y queridos amigos que están en esta sala virtual, vamos a concluir de que, por supuesto, el sistema recursivo nos establece procedimientos específicamente de las apelaciones incidentales que debemos saberlos utilizar, saberlos interponer siempre en base a una estrategia. Basémonos en la dialéctica de fundamentación con carga argumentativa, no nos olvidemos de la fundamentación fáctica, normativa, carga probatoria, para establecer un estándar de admisibilidad demostrando los agravios. Y así podremos ejercer el derecho de mejor forma, dando resultados y aplicando lo que establece el ordenamiento jurídico positivo respecto a la administración de justicia. Todos somos coadyuvadores de la administración de justicia. Como abogados, coadyuvemos. Velemos por la verdad material como un principio básico de la administración de justicia. Es en cuanto puedo hacerles un pequeño resumen de lo que es las apelaciones incidentales y estoy abierto a cualquier pregunta, debate o dialógico, un debate dialógico que podamos tener respecto a esta temática, ya que hemos hecho una síntesis de estos recursos de apelación incidental. Les agradezco mucho por toda su atención. Tengan ustedes muy buenas noches y estoy atento al moderador para que podamos intercambiar cuestiones o preguntas del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Y si alguna consulta tuvieran los participantes, por favor. O creo que ha quedado muy claro, o creo que realmente los he confundido mucho. Bueno, no. Ahí está la conclusión, doctor. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco La todo. palabra, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor Sosa. Agradecido por su participación de este seminario, este curso, doctor. Y bueno, comprometerle para un futuro curso. Creo que quiere hacer alguna pregunta. Sí, doctor. Con todo Buenas gusto. noches. Buenas noches. Le he escuchado atentamente lo que ha expuesto. Tengo una duda sobre la vulneración que usted ha mencionado del derecho de impugnación.
en el sentido de que usted considera el hecho de no pagar los recaudos como una vulneración cuando se rechaza por esta situación la apelación. De que muchos de nosotros los abogados, cuando ha salido recién la ley 1173 y he escuchado yo en audiencias virtuales que se ha rechazado la apelación, el fundamento ad quem, la apelación porque el abogado había apelado de forma escrita y no de forma oral, entendiendo de que en ese sentido también se está vulnerando el derecho de impugnación solo por cumplir la forma que establece el Código Procesal, ahora modificado por la 1173. ¿Cómo le parece si es vulnerar el derecho de impugnación el hecho de rechazar una apelación, una fundamentación a la apelación, por el hecho de no haber cumplido una forma, una mera forma de apelar, como es que, como usted dice en audiencia, había que apelar en forma oral? No sé si me ha entendido, doctor. Sí, sí, claro que sí. A ver, desglosemos la interrogante, la pregunta que usted realiza. Primero, en relación a la primera parte de la pregunta de los recaudos, esto ya ha sido modulado por el Tribunal Constitucional, específicamente cuando el operador de justicia conmina a proveer recaudos, que son las fotocopias, la emisión del cuaderno procesal al Tribunal Atkin, proscribiendo de que no se puede imponer recaudos o francatura de copias para remitir la apelación, porque esto vulnera precisamente este derecho de recurrir. Y le digo, la sentencia constitucional es la sentencia constitucional plurinacional 58/2018-S4 del 16 de marzo. Esta sentencia nos dice expresamente en su ratio, no hay recaudos en apelaciones. Y esto está específicamente, esta sentencia, por ejemplo, en audiencias de medidas cautelares. O sea, no porque no se haya presentado o no se haya provisto estos recaudos, no se va a poder tener el acceso a ese recurso, como dice la convencionalidad, eficaz, rápido, que nos dé resultados. Porque no es lo mismo que resuelvan una apelación de aquí a 20 días a que resuelvan dentro del plazo de los 5 días como establece el procedimiento. Entonces yo creo que eso de los recaudos está fundado precisamente en el 180 de la Constitución Política del Estado, en el principio de gratuidad. O sea, no podemos imponer cargas, ya que eso es vulneratorio, obviamente, del debido proceso. Cargas de pago de copias o de recaudos o de remisiones. Esto comúnmente pasa y me ha pasado por experiencia, le transmito, por ejemplo, en provincias. Se interpone el recurso y venir, tenemos que ir a dejar el expediente. Que no, señores, es una función pública la prestación de la administración de justicia. Entonces, en caso de que se imponga, yo recomiendo que en el caso de que le conminen a cubrir los recaudos, yo personalmente interpongo en ese momento un recurso de reposición conforme el 401, o en su caso una corrección conforme el 168 del procedimiento penal, a efectos de que se deje sin efecto esa conminatoria. Porque eso hay veces dificulta la acción de libertad ulterior, de pronto despacho cuando dice, pero aquí le hemos conminado y no ha cumplido, aunque el Tribunal Constitucional ya se ha decantado porque no existen esos recaudos, yo creo que hay que hacer prevalecer ese derecho. Ahora bien, en la segunda parte de la pregunta, en relación a la presentación escrita del recurso de apelación, el procedimiento es claro. Si está en audiencia, si se emite en audiencia la resolución, necesariamente se debe interponer el recurso de forma oral. Y esto por un principio de seguridad jurídica basado en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de armas también de los sujetos procesales. No se olviden ni se pierda de vista que no solamente el imputado puede apelar la víctima, puede apelar el fiscal, cualquier sujeto procesal puede activar este recurso de apelación incidental. Y la norma ha modificado precisamente para este principio de celeridad, no establecer establecerlo en forma oral en la misma audiencia. Basta que usted diga, apelo de la resolución, no tiene por qué fundamentar agravios, no tiene por qué estar produciendo pruebas, simplemente interponer el recurso, esperar el auto de concesión de la apelación y que se suba obrados.
Ahora, otra cosa distinta es, y esto le hablo, a ver, aquí tal vez hay un poco de confusión. Notificada la resolución, vamos a hablar específicamente de medidas cautelares, por favor, para que no nos confundamos con las 11 variables que tiene la apelación incidental. En medidas cautelares, tenemos un derecho. El 125 dice que podemos interponer la aclaración, complementación y enmienda de la resolución pidiendo un auto complementario de algo que no esté oscuro, que haya un error, haya algo que no esté acorde o que esté no claro o no complementado. Nos da la figura de la explicación, complementación y enmienda. Y aquí nos abre un plazo. Y esto hay una disfunción legislativa porque acá para la aclaración, complementación y enmienda nos establece el plazo dentro del primer día hábil posterior a su notificación. Si nos están notificando con medidas cautelares, por ejemplo, jueves, hasta el viernes podemos pedir o no pedir la aclaración, complementación y enmienda. Podemos hacerlo. Y una vez notificado el auto complementario, de acuerdo al 251 de la norma adjetiva penal, tenemos, estimado colega, el plazo de 72 horas para apelar. Y obviamente para ese momento ya no estamos en audiencia, ¿no es cierto? Ya concluido la audiencia, usted tendrá las 72 horas para poder interponer el recurso de forma escrita. Esas son las diferencias que existen de acuerdo a cada caso en concreto. Pero respecto a las otras apelaciones, si es oral, yo recomiendo siempre en forma oral, porque si no estamos afectando a un requisito de procedibilidad, a un requisito de admisibilidad, porque puede ser declarado inadmisible el recurso, ¿no es cierto?, por el tribunal Atkin. Entonces, inadmisible e incluso no ingresar al fondo de la temática planteada. Por tanto, esta circunstancia obviamente nos hace entrever de que va a depender de cada caso en concreto para poder hacer valer el recurso de forma oral cuando lo exige la norma, o en caso utilizando esta situación, porque ha ocurrido, y le estoy hablando de la praxis procesal, han invocado de que han presentado el auto complementario y han tramitado, y la sala penal ha conocido el recurso presentado de forma escrita. Entonces, dependiendo del caso, y si se han utilizado ese tipo de mecanismos, por ejemplo, de complementaciones. Entonces, vamos a basarnos en lo que establece la norma y en lo que diga el caso en concreto en la determinada audiencia. Creo haberles respondido o si tiene alguna interrogante más. Gracias, doctor. Está perfecto. ¿Alguien más alguna consulta, doctores? Creo que nada más, doctor Sosa. Sí, creo que están celebrando el Día de la Primavera. Quiero agradecer a la Fundación de sobremanera por haberme permitido compartir estos minutos de aspectos normativos, académicos. Muchas gracias por hacerme parte de esta actividad y un saludo afectuoso al doctor Gonzalo Uzcamaita, que es un entrañable colega con quien compartimos esta disertación, que el día de mañana seguramente también nos va a deleitar con sus criterios jurídicos de tan connotado jurista. Un saludo también, he visto muchos colegas que están conectados, un saludo afectuoso, un abrazo y tengan ustedes muy buenas noches y mil felicidades por el Día de la Primavera, por este mes de septiembre que empieza una nueva temporada de la primavera, ¿no? Y a todos los presentes, un agradecimiento por su atención. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor Sosa, por su saludo. Lo esperamos también mañana. Interesante y lo felicito bastante. Su explicación realmente muy, muy didáctica. Un abrazo, estimado colega y amigo. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor Sosa. Buenas noches, doctores. Mañana continuamos con la clase. Y por favor, ingresen con el mismo link que hoy día se les ha proporcionado, doctores, para el día de mañana. Muchas gracias, doctores. Buenas noches.
Buenas noches, permiso. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, estimada.